Yorkipani kichiri. Pero qué conexión. España de Chile. Waliki, Kallanta ñan, Aymari Tekawimpi, Ullaranipam, tenían que escribir tarea, ¿no? Ullaranipam, Kitinagas Kelkandanipta, Ya, Naya. Ullaranim Chiar, Kuyaka, Chiar Waka, Yam, Chiar Pisi, Yam, Hacha Anu, Hacha Pollo, Alco Apilla, Moxa Piraza, Hiwaki, Uka Marca, Hiwaki, eh, Kaya Warmi, Kuyakajaj, Hayankiwa, Uka Taj, Uka Utajaj, Hayankiwa, Hichuru, Tayau, Wa, Hichuru, Lupiu, Piruano, Pirupisi. ya, Waliki, hay algunos que no precisamente son adjetivos, pero vamos bien, ¿ya? A Ya, ver, Kitin Pisa, Kitin Piskalkanepta, No hay tichiri. a ver, Ullaranim, Chupik añasco. Iara anu. Apisi. Iskawaka. Conchuma. Lojot uma. Nai. Nairak añasco. Nairamarca. Machajisi. Machajisco. Junto Pachawa. Haya Pachawa. Con tichiri. ya, Waliki, Kitin Pis, Kitin Piskalkanepta, Naya Yatichiri. Ullaranim, Hacha Marca. Chiyar Waka. Machaj Uta. Año Isi. Hisk Ampara. Chupik Huaypa. Waliki, Kitin Pis, Nayayatichiri. Ullaranim, Kuyak, Anqopisi. Ch'iyariwija. Machaqmarka. Moqsa. Ay, Moqsapilla. Hach'aqollu. Ishk'aqollu. Kakiyatichiri. ya, Waliki, Kitin Pis, Nimbit, Kitis. Ya, entonces hemos visto adjetivos descriptivos, ¿no ven? Adjetivos de color, ¿no? Lo que han dicho, chiapisi, hankoano, chumpiqarwa, ¿no ve? Entonces, esos son adjetivos de color, ¿no? Ahora hemos visto adjetivos de forma o tamaño, ¿no? Entonces, ano, hachauta, añasco, no sé, ¿no?
adjetivos de tamaño, forma, incluso podría ser de cantidad. Ahora también hemos visto adjetivos de gusto, ¿no ve? Sumamanca, algo, algo, no sé, pocota, aymatmanca, no sé, ¿no? ¿Ya? Esos van a ser adjetivos de gusto. Ahora también hemos visto adjetivos de calidad. Hemos dicho, por ejemplo, tantaisi, em, oma ampara, año ampara, no sé, ¿no? Luego hemos visto adjetivos de calor, de estado, creo que me lo han llamado, de estado. Puede ser de calor, puede ser seco, mojado, no sé, por ejemplo, Guaña, Jawira. Guaña es seco, Jawira es río, ¿no? Río seco, ¿no? Guaña, Jawira. Otro, Charan, Isi. Charan es mojado. Isi, ropa, ¿no? Ropa mojada. Y finalmente hemos visto adjetivos de tiempo. Los adjetivos de tiempo tienen que ver con lugar y distancia. Como por ejemplo, hemos dicho Jaya, marca. Jaya es lejos, marca, pueblo. Jaya marca ciudad lejana, pueblo lejano. Otro puede ser, a ver, Naira Jaque. Ya, Naira, persona antigua, ¿no? Ya, entonces, esos son los adjetivos descriptivos. Ahora vamos a ver los adjetivos no descriptivos. ¿Ya? Adjetivos no descriptivos. Ya. Adjetivos no descriptivos. Primero, vamos a decir adjetivos no descriptivos que reflejan cualidad. Ya, cualidad. Por ejemplo, suma jaque. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué Buena gente. significa? Buena persona, Buena persona. buena persona. No estoy ¿Ya? presentando PPT, docente. Ok. Otro. Joro jaque. ¿Qué estoy diciendo? Mm, Persona tacaña. pues ahorita. La Ah, no tacaña. estoy mostrando la pantalla. Perdón, perdón. Ahora sí, Sí, chayati chiri. ya. Entonces estamos Ahora hablando sí. de cualidad. Sumake, joro, jaque. A ver, ¿qué más puede ser? A ver. Eh, Yaita Huayna, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué sería Yaita Huayna? Débil. Hay una palabra así bien que lo define Yaita, es cobarde. ¿Ya? ¿Se entiende adjetivos de cualidad? ¿Sí? ¿Harati? No. No, a ver, sí. Ya. Ahora, adjetivos se llaman adjetivos legales, ¿ya? No sé por qué le han dado ese nombre, pero así se llama. A ver, Gilir Gila, ¿qué es Gilir Gila? Hermano mayor. Hermano mayor, Ah, ya. ¿Y Sulka Gila? Hermano Hermano menor. menor. hermano menor. hermano Hermano menor. menor. Entonces se llama legal porque es real, ¿no ve? ¿Ya? Pero hay otro, por ejemplo, ¿qué significa? Itahuayna. ¿Saben qué significa itasiña como verbo? Perderse, perderse. Un ¿No? muchacho que va por todo lado. Ya, más o menos.
Alguien que se escapa, se sale de la casa sin decir nada, eso es quita, ¿ya? Ahora, puede ser por diferentes razones, motivos, ¿no? Rebelde. Sí, entonces de forma general, ita, ¿no? Itahuayna, entonces alguien que se ha salido de su casa, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos son los adjetivos legales, o así se conoce, ¿ya? Ahora también tenemos adjetivos negativos. eh, adjetivos negativos. Negativos son aquellos que reflejan un aspecto, un estado negativo, ¿ya? Por ejemplo, ¿saben qué significa hachawaya? Llorón. 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 Ah, Hachaway, no sé, jaque, ¿qué estoy diciendo? Persona Persona llorón. llorona. ¿No ve? Entonces, llorón refleja un aspecto negativo, ¿no ve? Entonces, por eso se llaman adjetivos negativos, ¿ya? Hay Airajate otro, también sería. ¿perdón? Airajate. Ah, puede ser. Jaira, jaque, floja, ¿no ve? Persona floja. Ahora está que pueden cambiar por lo que sea, ¿no ve? Por cualquier sustantivo, ¿no ve? A ver, otro. Lisiña, ¿qué significa lisiña como verbo? Que se enoja. Malcriado. no. Ok. Ellisir Yokaya, ¿qué está diciendo? Que se enoja. Joven malcriado. Niño enojón, malcriado, ¿no ve? ¿Sí? Esos son los adjetivos negativos, ¿ya? Que refleja, diremos, un estado negativo, ¿ya? Un estado negativo. Estos tres básicamente se denominan adjetivos no descriptivos, ¿ya? Entonces, como pueden ver, obviamente esto tal vez para algunos puede ser algo subjetivo, ¿no? ¿Ya? Ahora los adjetivos no solamente trabajan como en español de forma independiente. En Aymara se combinan los adjetivos, ¿ya? ¿Y cómo se combina? ¿Qué significa esto? Cuando hablamos del Aymara, em, es muy común que los adjetivos se encuentren dos adjetivos, ¿no? En una oración, ¿ya? A ver, voy a poner un ejemplo. Mm, ya, vamos a poner de la siguiente manera. Demostrativo. Uca, ¿qué significa uca? Aquel. Es. Eso Eso, ¿no es? es. Uca, Es. hanko, pisi. Ahí Es gato está, blanco. Es ¿no? gato blanco. Uca, hanko, ¿no es? Y recién viene la palabra raíz. Estos van a estar como adjetivos. Ahora, en el Aymara, esto es como regla. Primero siempre va a ir lo que es el adjetivo demostrativo, en este caso, ¿no? Puede ser cualquier adjetivo demostrativo. A ver, hagan un ejercicio con cualquier adjetivo o pronombre demostrativo. A ver, redacten un ejemplo. A ver, sobre lo que sea, con cualquier adjetivo. Y a ver, tú qué a ver, uyarane pam. Gilata. Iñazitawa. Una vez más. Uka Gilata. Iñazitawa.
Ya, pero no estás cumpliendo la regla. Con un adjetivo solamente estás con demostrativo. Lo que quiero es dos adjetivos al inicio. Ok. A ver, Kitis, a ver. Ukachiyar anu. Ok, perfecto. Kitipis. Acá chumpi uwija. Ok, Walikiu. Uka ch'uqñachu. Ok, Kaya waña Javier. ya. Ahora ahí la regla es que el adjetivo posesivo siempre va a ir adelante. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces no puede ser al revés. Es decir, hanko uka pisi. No. El adjetivo posesivo, o en este caso es demostrativo, siempre va adelante, ¿ya? Kaya chiar uta, ¿no? Kaya tontecoyo, ¿no? Entonces siempre el demostrativo va adelante. ¿Estamos claros? ¿Se entiende esa regla? Cuando hay Sí, combinación, Yo. ya, vale. Entonces, esa es la primera combinación que se da, ¿ya? Segunda combinación con números, numeral, ¿ya? Numeral. Por ejemplo, es muy común decir, a ver, ma, han, o, eh, ut. ¿Qué significa? una casa blanca. Casa Blanca. Una casa blanca. Entonces, ¿con qué estoy combinando esto? Ah, con número. Ma es uno. Hanko, este es el adjetivo como tal, y uta. Entonces, cuando combinamos con números este adjetivo, el número igual va a ir por delante. Mira, voy a decir, Kimsa, Tanta, Isi. ¿Qué estoy diciendo? Tres Tres ropas. ropas Tres usadas. ropas viejas. Tres ropas Tres viejas. ropas viejas. Esto es número. Esto es adjetivo. Y esto es la palabra raíz, Isi, ¿no? Entonces, cuando combinamos con números, los números igual van por delante. ¿Estamos claros, no ve? Hanajaya. Y Ana bien. Sayatsu. Ya, a ver, a ver, escriban igual un ejemplo. Ya. Tawa Ellohualpa. Estaría bien. Yatichiri. ¿Cómo? Tawa Ellohualpa. ¿Qué número está, Gua? Ah, no, no. Sería Pusi Ellohualpa. Ah, ok. Uka ch'iyar piti. Ya, ¿qué te empieza? ¿Qué te empieza? ¿Qué te empieza? A ver, ya no nepam. Imsaha o tankiwa. Ya, no combinen todavía, pero está bien la primera parte. Ya. ¿Qué te empieza? Pusi chiara anu. Ya, ¿qué te empieza? ¿Qué te empieza? Sohta. O uta. Sohta. Ah, no escuché nada. Soktahan ko uta. Ah, ok, vale, ¿qué va? ¿Qué te empieza? Paqallqa machaqa uta. Ya, ¿qué te empieza? ¿Qué te empieza?
¿Ya? ¿Nadie más? Pusijisku machaca. No, pues ya estás, no estás cumpliendo ahí la regla. Ok. ¿Cuál es la estructura? A ver, Pusi. Wisco, ¿qué es? Hisco. Ya, Hisco, sí, pero o sea, en el sentido de que es adjetivo, es... Es como decir cuatro zapatos ya, pero nuevos. no, pues el orden. He explicado, ¿no? Está en la... Ok. A ver, arma, pero... Ya. A ver, ahorita. No necesitas escribir nada. A ver, lee. Pusi, hisku. No, pues. Estamos con combinación, ¿no ve? Wisco ahorita es pues tu sustantivo, tu nombre. ¿Cómo va? ¿Dónde va? A ver, lee nuevamente. Lo que pasa es que yo decía, es parecido el que hicimos de Tantaisi. Ya, Yo pero decía, este es pusi, pues, como que- ya, pero esto es pues sustantivo. De vos, Ok, Wisco es sustantivo. sí. Entonces, ¿por qué lo estás llevando al medio? Ya, A ver, lee ahora. ¿Cómo sería correcto? sería, sí. No necesitas escribir. A ver, léelo. Ya me bloqueé. Sería, Pero no, aquí no hay complejidad, nada. Esto es número, ¿no ve? Esto es número. Esto es el adjetivo. Y esto es la palabra raíz. ¿Dónde está la complejidad? pusi sería el número. ¿Sí? ¿Está bien? Eh, Ya. ya, entonces sería pusi, hisku, chiera, por decir. Ah, pues chiar es adjetivo en este caso. Entonces, pusi, chiar, wisku. ¿Dónde está la Ok, complejidad? ok, A ver, escriban uno más, toditos. ya. Yatichiri Ullarani. Fesca Hisca Uta. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. Yatichiri, una consulta. Cuando decimos Kimsa Tanta Isi, no, por ejemplo, en español utilizamos el plural, ¿no es cierto? Singular, plural. Y en Aymara también tenemos para ser plural, pero aquí decimos bueno, yo no me estoy preguntando, tres ropas viejas, Ujú, pero vieja, y si es ropa, ujú. ¿no tendría que ser ropas? No, O sea, no pluralizamos esa parte. no. Se podría pluralizar, pero sin embargo, cuando expresamos cantidad, no es necesario. En la Ya. cantidad está el plural, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Gracias. tunca uta, no digo tunca utanaka. Entonces, el plural está en la cantidad. Tunca, eso es plural, ¿ya? Uta, Ya, cas, Tichiri. ¿ya? Ay, A ver, chucuchuliarani pam. Tunkapayani chuntiwalipa. Ok, perfecto. Walik, timpis. Patunka Janconaira. Ya, timpis. Kimsatunka, Kimsatunka chumpi alpachunaka. Ok, que timpis, que timpisa.
Si algo no está Ma, entendiendo, tiene que decir, ¿ya? mach y Si esto no se arhuaypa. está entendiendo, más adelante se va a complicar peor, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿alguien quería leer? Mach y arhuaypa. Ok, perfecto. Entonces tienen que tener claro cuál es su adjetivo, cuál es el sustantivo y cuál es lo que está combinando. Ahora hemos visto dos combinaciones, ¿no ven? Hemos visto combinación con demostrativo y combinación con numeral. ¿Ya? Entonces hemos dicho, tanto en demostrativo como en numeral va a ir adelante, ¿no? Antes del adjetivo. Luego, al final, lo que es eh, la palabra raíz, en este caso el sustantivo, ¿ya? Hasta ahí lo que son los adjetivos. Esos son los adjetivos en el Aymara, ¿ya? Adjetivos se conocen como achanchirinaca, ¿no? Lo que adorna más o menos, ¿no? A las palabras, ¿ya? Ahora vamos a ver adverbios, ¿ya? A los adverbios en Aymara se conoce como maihachiri, ¿ya? Entonces, vamos a conocer adverbio. Entonces, esto se llama maihachiri. Maija es que modifica, lo vuelve, lo transforma, ¿no? Entonces, esos son los adverbios en el Aymara, ¿ya? Bien. Eh, en Aymara o en español, ¿no? Maija Chirinaca, los adverbios se clasifican, ¿no? Tal vez son, aquí hay profes de lenguaje, ¿no? Entonces, los adverbios se clasifican adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo, adverbios de cantidad, ¿no ve? Entonces, esa es la forma de clasificación, ¿no ve? Eh, existen además otras formas de clasificar. Hay una forma de clasificar, se llama según su función epistémica, se llama, ¿no? Esos se clasifican en adverbios de afirmación, de negación, de orden, lo que es de duda o conocido como dubitativas, ¿no ve? De interrogativos, exclamativos, relativos, otros, ¿no? Entonces, esos también son adverbios, ¿no? Que se clasifican en español. En Aymara vamos a clasificar en cuatro los adverbios, ¿ya? Adverbios connotativos, adverbios no connotativos, interjección y conjunción. Ahí está. Cuatro en cuatro vamos a clasificar los adverbios en Aymara. Adverbios connotativos, adverbios no connotativos, interjección y conjunción. ¿Ya? Ahora veamos adverbios connotativos. ¿Cuándo se llaman adverbios connotativos? Además, los adverbios connotativos vamos a clasificar en varios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, existe adverbios de lugar. Empezaremos por eso, ¿ya? Entonces, estamos en connotativos, ¿no? Connotativos. Tativos. Entonces, primero, esto va a ser de lugar, ¿ya? De lugar. Primera clasificación. Estamos en connotativos. De lugar. A ver. Alaya. ¿Qué significa alaya? Arriba, Arriba. ¿Sí? Eh, Manja. abajo, Abajo. Abajo. Ainacha. bajada, Abajo. A ver, ¿qué es Ainacha? bajada, Manpa es adentro, Ainacha es abajo. Eso, muy bien. Manja es adentro, Ainacha es abajo, Alaya es arriba. ¿Sí? Entonces, estos son adverbios de lugar, ¿ya? Entonces digo, por ejemplo, alay, alay,
Uta. ¿Qué estoy diciendo? La casa de arriba. La casa de arriba. ¿Ya? Ainach Jaque. ¿Qué estoy diciendo? La Personas. persona debajo. Acha- Persona de abajo, ¿no? Eso tiene que ver con, por ejemplo, las personas que viven en la parte de abajo, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, generalmente los pueblos, los ayllus, se clasifican así, ¿no? Entonces, digamos, es un ayllu, digamos, ¿ya? Entonces, esto es arriba y esto es abajo, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Si esta parte es serranía, entonces esto es collo, aynacha, ¿no? O pampa, ¿no? Entonces, siempre es la dualidad, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, collo, pampa. O puede ser alaya, aynacha, ¿no ve? Entonces, siempre va a haber dualidad, ¿no? Es como chiara, hank, ¿no ve? Entonces, siempre hay dualidad. Entonces, eso podría ser un ejemplo eh, em, típico, ¿no? Entonces, por ejemplo, manca es debajo, ¿no? O puede ser dentro, ¿no? ¿Ya? Manca. A ver, veamos algún otro ejemplo más. A ver, ¿qué más podría ser? Em, Y le decimos pampajaque. Tampampaque también, ¿no? Refiere la persona que vive en la pampa, en la planicie, ¿no? Ahora, eso puede tener connotación también. O sea, va a depender mucho del contexto en el cual se esté desarrollando, ¿ya? Por ejemplo, anqa. ¿Qué significa anqa? Afuera. Afuera. Afuera, ¿no ve? Entonces, anqa pisi, ¿qué está diciendo? Mm, El gato de afuera. Gato de afuera. Ajá, gato de afuera, ¿sí? Entonces, los adjetivos, o en este caso los adverbios, lo que hacen básicamente es modificar, ¿ya? Eso es adverbios de lugar, ¿ya? Ahora existen los adverbios de tiempo y ustedes van a completar con oraciones, ¿ya? O oraciones, digo, este tipo de combinaciones, ¿ya? Entonces, adverbios de tiempo. Adverbios de tiempo van a ser, es la clasificación, estamos en connotativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicha, ¿qué significa hicha? Ahora. ¿Qué Ahora, momento? Ahora. Anchita, ahorita. En este momento. en este momento, hi, churu, Hoy. 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 hoy, wasuru, Ayer. Antes de ayer. ayer no, waruru es anteayer, ¿ya? Muy bien, ustedes van a escribir algunos ejemplos más, ¿ya? Van a practicar, escriban kelkapham, 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 ¿ya? Entonces, todo lo que estamos aprendiendo, escriban, ¿ya? Kelkapham, ¿ya? Ya estamos cerca a entrar lo que es las conjugaciones, entonces ahí con todo esto vamos a poder escribir, ¿ya? Pero si aquí estamos dudando al momento de escribir, no vamos a poder, ¿ya? Walekiti, Walikiu Hanasti, Hatichiri. Escriba. Chakaman, Maliki. ¿ya? ¿Qué voy a decir? Malikiu Yatichiri, Walik. Jutirur kam takeni, ¿ya? Pachuru hikisiñan takeni, ¿ya? Kiru Kami Pues Hatichiri. Hikisin kam takeni, Kinkam hikisin kam, Yatichiri, hikisin kam. Paisuma. sin cambiar de chile.